A ver, vamos a, en este caso a ver este ejercicio de vibraciones. ¿Sí? Vamos nosotros a ir colocando datos que nos va a permitir de entender de la mejor manera qué es lo que tenemos y qué es lo que nos pide el ejercicio. ¿Sí? En este caso tendríamos datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos en este caso en primer lugar, ¿sí?, el peso, que en este caso es de 50 newton. También tenemos una velocidad, en este caso una velocidad inicial de 3.75 metros sobre segundos y una posición inicial, de igual manera una altura inicial de 175 milímetros. ¿Sí? En metros sería de 0,175 metros. Listo. En este caso tenemos esos datos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que nos pide determinar? La ecuación diferencial que rige el movimiento. Ojo, el movimiento se está dando en el eje Y. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a determinar, en este caso, va a estar en función de la Y, ¿no? ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta en primer lugar? Que nosotros vamos a partir, como dice acá, vamos a partir desde el equilibrio. Sí, vamos a partir desde el equilibrio. Por aquí tenemos que nos dice en este caso que vamos a partir desde el equilibrio y se suelta dándole una velocidad inicial, ¿no? Entonces va a partir desde el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de aquí? Vamos a determinar o vamos a colocar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre del elemento, en este caso del bloque, ¿sí?, en equilibrio. ¿Sí? Vamos a colocar en este caso el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Tenemos ahí en este caso el bloque y cuáles son las cargas que están interactuando. Como nosotros podemos darnos cuenta, cuando se encuentra en equilibrio el bloque, están interactuando tanto las cargas de en este caso, uno, el peso, ¿no? El peso obviamente del elemento, que tendríamos en este caso el peso del bloque. Adicional a eso tenemos que se está comprimido el resorte inferior. Entonces tendríamos en este caso una fuerza, ¿sí?, una fuerza del resorte, que sería K sub 2, que sería igual a ¿qué? A la constante del resorte por el desplazamiento, ¿no? Sí, el desplazamiento que va a dar el resorte, o que en este caso ya se comprimió para que el bloque esté estático. Lo mismo acá, ¿no? Aquí hay un alargamiento, entonces la fuerza está en el otro sentido, que sería en este caso fuerza del resorte 2, ¿sí? Ah, no, sería del resorte 1, ¿sí? Sería del resorte 1, sería en este caso igual a la constante por el desplazamiento 1. Listo. En este caso tenemos un amortiguador, en este caso, ¿sí? Se encuentra un amortiguador, pero como se encuentra en equilibrio, no está ejerciendo ninguna fuerza. El amortiguador va a generar una fuerza cuando exista un movimiento. Es lo mismo que en los automóviles, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Mientras tú no generes un movimiento de los automáticos, ¿sí?, no, en este caso de los neumáticos, no va a generar ninguna fuerza, ¿no? No se va a generar ninguna fuerza en ese elemento del amortiguador. Entonces, como se encuentra en equilibrio, solo existen esas fuerzas. Listo. Entonces, como les digo, ¿no? Como el movimiento se genera en el eje Y, vamos a hacer una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria de fuerzas en Y igual, como está en equilibrio, igual a 0, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Directamente nosotros tendríamos en este caso, vamos a colocar el sentido positivo, ¿sí?, para en esa dirección, ya que es en donde se va a generar el movimiento, ¿sí? Entonces sería, en este caso, vamos a ver qué tendríamos de esta manera, ¿sí? Entonces tendríamos en este caso
2 más peso igual a qué. Listo. Entonces tendríamos, vamos a ver en este caso, la fuerza del resorte 1 sería acá 1. Listo. Igual a la fuerza del resorte 2 y más el peso. Entonces ya tenemos la primera ecuación, cuando el bloque está en equilibrio. Ahora bien, vamos nosotros a realizar, en este caso, cuando el elemento ya no se encuentra en equilibrio, empieza a moverse, ¿no? Entonces vamos a generar otro diagrama de cuerpo libre, en este caso, ¿sí? Cuando tenemos una posición, ¿no? Cuando ya se mueve el elemento, el bloque en este caso. ¿Sí? Empieza a moverse el elemento, entonces vamos a generar ya el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Vamos a tener de igual manera el bloque, las mismas fuerzas en este caso, con la diferencia de que ya no solo se mueve, en este caso no solo se desplaza hasta mantenerse en equilibrio el bloque, sino ya hay un movimiento, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer en este caso, 1 es igual a la constante por el desplazamiento 1 que ya dio el elemento, ¿sí? Ya se dio el elemento, pero por menos una distancia que ya se movió el bloque, ¿sí? Entonces más o menos este bloque se acaba de mover, qué sé yo, en un determinado tiempo, ya se encuentra en esta posición, ¿sí? Entonces se movió un desplazamiento en y sub 0, ¿no? Que nosotros ya tenemos, ¿sí? El ejercicio nos da que se mueve, el bloque se desplaza, ¿sí? En este caso, esa distancia, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos de esa manera. Aunque nos dicen en este caso, a ver qué nos dice el ejercicio. Si se desplaza el bloque 175 milímetros, ¿sí? En este caso, por encima de su posición. Entonces sería en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, si nos dice se mueve sobre, entonces estaríamos hablando de qué, de que va a estar el bloque más o menos en esta posición, ¿no? Entonces vamos a tener en este caso y sub 0. Listo. ¿Y qué va a pasar con el resorte? En este caso hablemosle acá el resorte 1, en este caso el amortiguador 1, que vamos a tener un C1, ¿sí? Y vamos a tener acá un resorte 2. Al momento de que movemos esa posición, se va a comprimir el resorte. Entonces, si se comprime, es una resta, en este caso de esa longitud, ¿no? ¿Sí? Se comprime el resorte 1, entonces sería menos la posición Y. Listo. Entonces tendríamos aquí un peso. ¿Qué más tenemos? Y tendremos en este caso del amortiguador en esa dirección, obviamente, ¿no? Porque se está comprimiendo en este caso. ¿Sí? Del amortiguador, que sería la constante del amortiguador por la velocidad, ¿no? ¿Sí? Son constantes que ya se sabe cuando se trabaja con amortiguadores y cuando se trabaja con resortes. De igual manera, en este caso, para el resorte 2, lo mismo, ¿no? La constante 2, el desplazamiento 2, más la longitud, el Y sub 0, ¿no? Más la longitud. ¿Por qué? Porque ya no se comprime, sino se alarga el resorte. Listo. Entonces ahí tenemos ya el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Sí? En esa posición que nos da. Ahora bien, como ya tenemos movimiento, en este caso vamos nosotros a resolver y vamos a determinar el diagrama, la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Vamos nosotros en este caso a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual, ya no ponemos, ya no es 0, ¿no? Porque ya empieza a moverse, tenemos una velocidad. Entonces sería masa por, en este caso, Y, esto es posición, Y punto, esto es velocidad.
y y dos puntos, esto es que aceleración. Listo. Entonces aquí tenemos masa por aceleración. Listo. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué sería? La constante 1, desplazamiento 1 menos y, menos la constante 2, listo, menos el peso y menos la velocidad. O podemos determinar en este caso, para dejar en una sola variable, y punto. Listo. Igual a que a la masa por la aceleración. Listo, entonces aquí tendríamos la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sí? Ahora bien, en este caso vamos a despejar, ¿sí? O vamos a reemplazar 1 en 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría en este caso, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente manera. Esta es álgebra, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar estos valores, ¿sí? Quedaría de esa manera, menos la constante 2. Listo. Ahí lo tenemos. Listo. Entonces vamos nosotros a simplificar lo que podemos, ¿no? El peso se simplifica y nos queda de la siguiente manera. Y menos la constante 2 y menos la constante del amortiguador, la velocidad, igual a la masa. Listo. Entonces vamos a despejar, en este caso sería la masa por la aceleración más y más factor común igual a 0. Listo. Entonces ya lo tenemos de esa manera, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A reemplazar valores. Tenemos el peso. Entonces nosotros necesitamos la masa. ¿Cómo colocamos? 50 para la gravedad, ¿no? En este caso 9.81. Más la constante C, que todos estos valores nos dan, ¿no? El ejercicio 83.3. Más igual a 0. ¿Sí? Aquí vamos a en este caso a factorizar todo eso y vamos a despejar, ¿no? Y vamos a dejar en este caso en factores. Sí, vamos a la aceleración a dejar. En este caso toca dividir, ¿no? Esto es álgebra. Esto no hay donde perderse. 634 y más 457.26y. Listo. Entonces, a todo esto lo que vamos a hacer es a dividir, ¿no? Dividimos ¿para qué vamos a dividir? Para el factor que tenemos en la aceleración, ¿no? De ahí sale todo eso, ¿sí? Para que quede más claro. Como les digo, eso es álgebra, entonces no es complejo eso. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos en este caso? Ya tendríamos en este caso la ecuación, ¿sí? La ecuación ya no lo tendríamos de esta manera. Lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Ese es el primer literal que nos pide. Ahora bien, vamos nosotros a trabajarlo en este caso con ya aplicando ecuaciones diferenciales, que es lo que también vamos a emplear en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son en este caso las ecuaciones diferenciales que nos rige tanto para las velocidades y aceleraciones? Y obviamente las posiciones, ¿no? ¿Sí? Esos ya vienen en tablas, ¿no? Ecuación diferencial. Obviamente para el movimiento armónico que tenemos aquí, ¿no? Para el movimiento vibracional. Para el movimiento vibracional que tenemos, sería en este caso para la posición. Tendríamos una constante. De esta manera. Para la velocidad. Obviamente toca derivar, ¿no? ¿Sí? Ese elemento baja. ¿Sí? Y el resto se mantiene constante. ¿Sí? Listo.
Listo, entonces tendríamos ya de esa manera, ¿sí? Entonces al momento que nosotros ya reemplazamos estos valores en esta ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Cada uno de estos factores nosotros reemplazamos en dónde. Vamos nosotros en este caso a reemplazar en cada uno de estos valores, ¿sí? Aquí, en estos términos, todas esas ecuaciones de la ecuación diferencial, ¿sí? ¿Y qué nos sale? O qué, en este caso, ¿qué podemos nosotros determinar? Podemos determinar que tenemos un factor común en este caso, ¿sí? ¿Cuál es un factor común en este caso? Estos términos, ¿no? Se repite, es igual para todos. Entonces es mucho más fácil sacando un factor común, ¿sí? Que nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? De esta manera. Listo. Y queda de esa manera. Y listo, ¿sí? Entonces podemos nosotros de esto pasar acá a multiplicar, sería 0. Entonces tendríamos nosotros la ecuación característica. ¿Cuál es esa ecuación característica que nosotros vamos a trabajar en este caso? ¿Sí? Es esta, ¿no? Esta es la ecuación característica con la que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces sería, en este caso, ecuación característica. ¿Sí? La ecuación característica tendríamos de esta manera. Igual a 0. Listo. Y al momento que nosotros resolvemos en este caso, ¿sí? Vamos a resolver esta ecuación. Obviamente nos van a dar con números imaginarios, ¿sí? Entonces se puede utilizar en la calculadora, se puede utilizar en este caso que con la ecuación general, cualquier método, ¿sí? Cualquier método nosotros trabajamos. ¿Y cuáles son los resultados en este caso? ¿Sí? Sería menos 8.17 más 19.76 en y. Y el segundo elemento sería en este caso de menos 8.17 menos 19.76 en y. Listo. Entonces se lo trabaja de esa manera. Listo. Entonces aquí ya tenemos los términos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? En este caso sería de 8,17. En este caso la velocidad del desplazamiento, la velocidad angular, igual 19.76. Tendríamos en este caso el periodo que nos pide el ejercicio. El periodo sería en este caso aquí a 2pi por esta velocidad angular de desplazamiento. Listo, entonces tendríamos en este caso igual 2pi por esa velocidad angular 19.76 y tendríamos de 0,318, ¿sí? Segundos. Listo. Tendríamos otro literal, ¿sí? Como resultado. Hasta ahí todo claro, ¿no? No es nada del otro mundo. Ahora bien, vamos nosotros en este caso a determinar la posición del bloque, la ecuación de la posición del bloque, ¿sí? Como nosotros ya sabemos en la parte vibracional, nosotros tenemos que una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación nosotros de la posición? ¿Sí? Ecuación de posición, en este caso del bloque, ¿no? ¿Cuál es esa ecuación? Vamos a tener de esta manera, listo, seno, tiempo, más phi. Esa es la ecuación general que nosotros tenemos, ¿sí? Al momento de trabajar con vibraciones, ¿sí? En este caso, reemplazando los valores que nosotros tenemos, ¿cómo nos quedaría en este caso? Nos quedaría igual a menos
8,17 tiempo seno de, en este caso, de la velocidad angular, en este caso, que nos da de 19,76 tiempo más phi, ¿no? Más el desplazamiento angular. Entonces aquí sería ecuación número 3. Esa es la posición. Ahora bien, nosotros vamos a determinar en este caso que la velocidad. Y para nosotros determinar la velocidad, ¿sí?, hay que derivar, ¿no? Es fácil, ¿no? Tenemos dos productos. Hay que derivar cuáles son los productos que tenemos que derivar en este caso. Los que están en función del tiempo, ¿no? El exponencial y el seno, ¿sí? Hay que derivar en este caso. Pero es fácil, ¿no? ¿Sí? Es fácil. En este caso, vamos a ver la velocidad. En este caso sería velocidad del bloque. Listo. Entonces, a derivar, ¿no? ¿Sí? Vamos a derivar en este caso. La velocidad sería igual a ¿qué? Sí. En este caso, el primer término, 8,17t. Pero en este caso hay que derivar también el exponente, ¿no? El exponencial. Y sería menos 8,17t. No, no es t. Listo. Por el segundo término tal como está, seno de 19,76 más phi. Listo. Ese es el primer término. El segundo, más sería el primer término quedaría como está. Y ahora derivemos del seno. La derivada sería el coseno 19,76 más phi. Por la derivada hay que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Y por 19,76. Listo. Quedaría de esa manera. Ahora nosotros sacando factor común, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría la ecuación? La velocidad nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? 8,17 seno más phi más 19,76 coseno esto. Entonces sería aquí ecuación número 4. Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar? Sí, condiciones iniciales. Vamos a ver las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales que nos daba el ejercicio? Nos daba que tendríamos una posición inicial de 0,175 metros, ¿no? 0,175 metros, ¿en qué? En el tiempo igual a 0. En la posición, ahora vamos a ver en la ecuación número 3. ¿Sí? Tendríamos la posición 0,175 igual a menos 8,17 tiempo, ¿sí? Que en este caso sería 0, ¿no? Bueno, 0 por el seno 19,760 más phi. ¿Cómo nos quedaría, no? Nos quedaría en este caso 0,175 es igual a que todo esto es 1. Nos quedaría a seno de phi, ¿no? Esta sería la ecuación número 5. Listo, tendríamos ya condiciones iniciales de la posición, ahora de la velocidad inicial. Creo que nos daba de 3,75 la velocidad, sí, 3,75 metros sobre segundos. ¿Cuándo? Lo mismo, el tiempo es igual a 0.
Y lo mismo, ¿no? Vamos a reemplazar en este caso en la ecuación número 4. Y nos quedaría como 3,75 igual a que reemplazamos todo, ¿no? Y nos quedaría al momento que yo reemplazo todos los valores la siguiente ecuación. Seno de phi más 19.76 entonces es eso, ¿no? Porque aquí nos da 0, acá nos da 0 y es álgebra, ¿no? Acá nos da 1, nada más que eso. Listo. Ecuación número 6. Listo, entonces, ¿qué es lo que realizamos? O sea, en este caso tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Cualquiera de las dos nosotros podemos despejar y lo vamos a trabajar de esa manera, ¿sí? Entonces, al momento que yo hago un sistema de ecuaciones, ¿sí? El 5 y el 6, en este caso, ¿qué vamos a hacer? En este caso yo tengo esta ecuación, pues voy a reemplazar acá, ¿no? Vamos a reemplazar acá cuánto es lo que equivale en este caso esa variable, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría, no? Nos quedaría 3.75 igual a menos 8.17 por 0,175 más 19.76. ¿Qué es lo que pasa aquí? Necesito el A. Ahora despejo de acá, ¿cómo quedaría? 0.175 seno de phi coseno de phi. Listo. Pero en este caso de esos términos sería en este caso coseno de phi seno de phi. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a la cotangente de phi. Listo. Entonces, como les digo, esto ya es álgebra, ¿sí? Entonces despejamos, ¿sí? de esa manera y nos queda que el valor phi tenemos de 1.41 radianes y el valor A, al momento que yo ya reemplazo, como ya conozco el valor phi, puedo reemplazar en la ecuación número 5 y me da que es de 0,177. Listo, ¿sí? Nada más que eso. Listo, entonces ya lo trabajamos de esa manera. Ahora lo reemplazamos en la ecuación general, ¿sí? Sería, por lo tanto, tendríamos en este caso la ecuación de la posición igual a que ya tengo el valor A, que es 0,177 menos 8.17 el tiempo, seno 19.76 tiempo más el phi que ya tenemos, ¿no? 1.41. Listo. Tendríamos ya esa ecuación en función del tiempo, ¿no? Es lo que nos decía el ejercicio, en función del tiempo, la posición. Listo, entonces vamos ahí. ¿Qué es lo que necesitamos ahora determinar? El literal D. El tiempo, ¿sí? Cuando el bloque pasa por el punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio. La primera vez, ¿no? Primera vez. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Como yo ya tengo la ecuación, ¿sí? Ahora bien, vamos nosotros a reemplazar en esa ecuación las variables que tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería en este caso la variable? Sería en este caso que la posición es 0, ¿no? ¿Sí? La posición es 0 porque nos dice que pase por el punto de equilibrio. Y con esa condición, determinar el tiempo. ¿Cuándo? Cuando pasa por primera vez. Porque nosotros sabemos que es un movimiento armónico y va a tener esta... Al momento que yo tengo una función de seno, va a tener esa forma. Entonces yo tengo que determinar cuál es el tiempo cuando pasa por primera vez, ¿sí?
Entonces vamos a trabajar de esa manera. Vamos a ver cómo quedaría la ecuación. Quedaría 0 es igual a 0,7 e menos 8,17 seno de 19.76 tiempo más 1.41. Tengo de esa manera. ¿Cómo puedo resolver? Como yo tengo que, en este caso, la igualdad me da 0, puede ser en este caso que un término es 0, o puede ser que 0 sea el otro término, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Quedaría que 0,177 e a menos 8,17 igual a 0, y que el seno 19.76 tiempo más 1.41 igual a 0. El primer término se puede dar, no se puede dar, no. Nosotros al momento que realizamos la gráfica de esta ecuación vemos que es vacío, nunca va a pasar. Sí, ese factor, entonces es vacío, entonces no puede darnos 0. Entonces, ¿cuál es el segundo término que puede darnos 0? Puede darnos el seno, ¿no? Pero que necesitamos saber la gráfica, ¿sí? Porque es un poco complicado poder despejar el tiempo de esa ecuación. Por eso nosotros, al momento que es un poco complicado, tenemos que realizar las gráficas. ¿Y dónde podemos realizar las gráficas? En GeoGebra, ¿no? Listo, entonces aquí ya estamos en GeoGebra. Sí, ahí vemos la gráfica del primer término en este caso. ¿Sí? Y a simple vista parece que llega al punto 0. Pero si nosotros alargamos la imagen, ¿sí? Vemos que tiende a 0, pero nunca va a llegar a 0, ¿no? ¿Sí? Vemos ahí. ¿Sí? Vemos ahí la gráfica. Nunca va a llegar a 0, ¿no? Entonces es vacío porque nunca va a completar o va a intersecarse con el punto 0 la gráfica, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es para el primer término, en este caso, la primera ecuación. Entonces ahora vamos a ver con la segunda ecuación, ¿sí? Listo. Entonces en este caso ya tenemos la segunda ecuación, ¿sí? Tenemos la segunda ecuación y vamos a ver cómo nosotros sabemos, no, es una función de seno, entonces tiene esa forma, ¿sí? Obviamente con los diferentes intervalos que tiene la función seno, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros necesitábamos determinar? Para cuando nosotros pasa por primera vez por el punto 0, y aquí como podemos darnos cuenta, pasa algunas veces por la posición 0, ¿no? ¿Sí? Pero lo que yo necesito es el valor, ¿no? ¿Sí? Entonces en este caso tendríamos que determinar cuál es ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que el punto, en este caso que nosotros tenemos como referencia, sería el 0,0875, ¿no? Si es que lo alargamos, ¿sí? De esta manera. O lo colocamos el punto, ¿no? Entonces ahí nosotros más o menos nos podemos dar cuenta cuál es ese punto, en este caso del tiempo, ¿sí? Listo. Entonces obviamente nosotros sabemos de que la función seno va a pasar por muchos puntos, ¿sí? Y por eso nos dice el enunciado de que el tiempo sea mayor que 0, ¿no? Obviamente el tiempo nunca es menor que 0, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí vemos que pasa algunas veces, la segunda vez pasa, en este caso, casi a 0,25 segundos, ¿no? Pasa a 0,246 segundos más o menos, y así podemos nosotros ir revisando. Después pasa a 0,40 segundos y todo eso, ¿sí? Listo, muchachos, entonces quedaría de esa manera, ¿sí? Quedaría de esa manera ya el ejercicio determinado, que el tiempo en este caso sería de 0,0875 segundos. Listo.